Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de espiritualidad y evolución conciencial. Como siempre decimos al principio de cada sesión, esta serie las realizamos siguiendo el texto del libro Proyecciones de la conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico, del eximio profesor Waldo Vieira, ya transitado. Y esta vez empezamos el capítulo 52, atmósfera helada. Seguramente en esta sesión podamos hacer también el capítulo 53, bogando por el cielo, y quizás el 54, sentado en el aire, según vayamos viendo. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos este capítulo 52, atmósfera helada, en la página 177 del libro regular. Capítulo interesante porque al final, en el registro de la fase de post-proyección, tiene una reflexión Waldo Vieira muy interesante sobre los procesos psicológicos que ayudan realmente a la proyección de los principiantes. Pues bien, veamos este capítulo y luego comentaremos esas reflexiones de Waldo. Dice, jueves 13 de diciembre de 1979. La última vez que miré el reloj habían pasado unos minutos de la 1 de la madrugada. Posición en la cama, acostado sobre el lado izquierdo. La temperatura estaba en 26 grados y la humedad al 52%, con el aire acondicionado indirecto. Bien. Acaba el registro de la fase preproyección y comienza el registro de la fase de proyección. Y dice así. Me reconocí con plena lucidez conciencial al lado de una conciex, una conciencia extrafísica, desconocida, a la que saludé y que me reveló que iría conmigo a un lugar fuera de lo común en la misma dimensión intrafísica. Es decir, sería un viaje astral en el que iban a visitar algún lugar físico. Recordad que el sexto nivel dimensional, el morontial, el astral, tiene dimensiones colindantes a la dimensión físico-material nuestra y que ocupan el mismo espacio, con lo cual, pues, hay una perfecta interacción. No vamos a ver con los sentidos físicos habitualmente a los moradores, a las conciencias de esa dimensión colindante, pero ellos sí van a poder vernos a nosotros, dado que nosotros solo podemos ver cuerpos físicos y ellos no están en el cuerpo físico, pero como nosotros tenemos superpuesto el cuerpo psicosomático, emocional, astral o morontial, como quiera que se le llame, ellos sí pueden vernos a nosotros. Pues bien, salí de Río. El vuelo a través del espacio a gran velocidad no me permitió sino una visión indefinida y confusa del área recorrida. Bueno, en los principiantes es muy normal tener una visión indefinida y confusa de las áreas recorridas, vayas a la velocidad que vayas. En este caso, Waldo dice que la visión indefinida y confusa se debía a que iban a gran velocidad. Waldo ya no era un proyector principiante, ya pues, llevaba muchos años dedicado a ello. En el 79. Como pensamiento y acción son equivalentes en la práctica extrafísica, en poco tiempo estábamos sobrevolando una atmósfera humana helada. Bueno, ya hemos ido viendo en los capítulos anteriores que pensamiento y acción son equivalentes en el astral. Es decir, quiero estar allí, pues inmediatamente estás allí. Quiero transitar hasta allí, pues vas transitando hasta allí. Pero es una cuestión de intención, porque si quieres estar allí, pues hay un traslado inmediato, es decir, cuántico, al lugar al que has decidido ir y has puesto tu intención, pensamiento, emoción y energía. Pues lógicamente hay una gran diferencia con el físico material. Aquí tenemos necesariamente que desplazarnos por el medio denso que constituye nuestra dimensión.
y seguramente, pues, para poder llegar lo antes posible, habrá que tomar un avión. Bueno, pues en este caso de la dimensión astral, pensamiento y acción son equivalentes en la práctica. Habían llegado a una atmósfera humana helada. Había hielo por todas partes. En esa noche oscura, sin estrellas, sería, pues, en fin, una de las zonas heladas del planeta, donde apenas se vislumbraba esa luz natural extrafísica que aparece suavemente en cualquier distrito. Es un fulgor, es decir, la luz natural extrafísica es un fulgor, lógicamente cuando estás en el cuerpo morontial, pues o astral, lo aprecias con los sentidos internos. Es decir, accionas la vista con los ojos del cuerpo astral, diría Waldo Vieira, con los paraojos, pero realmente estás viendo con los sentidos propios de la dimensión astral, que aquí les llamamos sentidos internos. Enseguida quise observarme a mí mismo, ejercicio importante que debe realizar todo proyector, mirarse, bueno, pues las manos, mirarse los brazos, en fin, mirarse las piernas, a ver qué grado de conciencia se está teniendo en el momento de la proyección sobre el vehículo de uno mismo, ¿no? Enseguida quise observarme a mí mismo y vi que estaba vestido con mi habitual uniforme de proyector, un pijama azul de cuello cavado, pues, de cuello amplio, porque es con el que Waldo se va a la cama cuando hace las proyecciones. Entonces, en fin, pues podía decidir representarse de otra forma, pero parece que de forma estándar Waldo se representaba así, tal cual se iba a la cama, pues luego... Y vi que estaba vestido con mi habitual uniforme de proyector, un pijama azul de cuello cavado, amplio, ni más ni menos, en medio de ese hielo sin fin. Tiene la mentalidad, va a hacer un frío impresionante. Pasa que cuando estás con el cuerpo morontial, pues, en fin, lo de tener frío o calor es bastante más consciente, psicológico, que cuando estás en el físico material, que para eso tienes un cuerpo denso, para tener también sensaciones de temperatura. Está dentro del diseño. En ciertos trechos había agua corriente, posiblemente del mar, y bloques de hielo flotando. Bueno, pues esto sería seguramente por alguno de los dos polos. Finalmente distinguí una luz a lo lejos que fue aumentando hasta que aparecieron otras luces artificiales. Entonces pude distinguir viviendas y postes iluminados. Bueno, pues vio allí en esa zona helada un pequeño poblado. Al lado del amparador, el asistente, el guía, el ayudante en este viaje concreto, esa conciex desconocida a la que reconoció con plena lucidez conciencial justo al empezar la proyección, que la había acompañado, lógicamente. Al lado del amparador entré en una casa de achatada. No sé qué es de achatada, pero supongo que será de techo achatado. Semejante a un laboratorio lleno de aparatos, con algunas fotos colgadas en la pared. Dentro había unos señores rubios, uno de ellos fumando sin parar. Hablaban poco y en inglés. El ambiente interior parecía una estufa. Bueno, pues debía ser el típico, en fin, sí, las típicas instalaciones en uno de los polos de investigadores. No vi ninguna conciex y por eso pregunté a mi compañero de excursión, al amparador, ¿no hay conciencias proyectadas por aquí? Dice el amparador, sí las hay, pero la zona está escasamente poblada por hombres y conciexes de cualquier condición. Uno de los polos o zona helada, imaginaos norte de Canadá, Groenlandia, norte de Rusia, en fin, cualquiera de estas, pues sí, la verdad, muy poca gente por allí, tanto física como extrafísica. Salvo que haya una colonia extrafísica que la pueda haber, claro, porque como estamos viendo, el frío no... Había mapas y gráficos esparcidos. Una de las fotos colgadas era de un navío rompehielos, con un oficial de marina erguido en cubierta. La región polar, ya está diciendo Waldo,
podía ser uno de los polos. Parecía haber sido pintada de blanco para alguna inauguración. Todo parecía muy limpio. Las instalaciones las habían pintado, en fin, como para preparar un evento. Saliendo de ahí, encontramos a una concierge que hacía asistencia en el lugar. Bueno, pues fuera de las instalaciones sí que estaba esa concierge, ese amparador. Bueno, ya sabéis que en el astral, pues cuando estás suficientemente preparado porque te has muerto con un grado de lucidez y de evolución espiritual concreto, pues, en fin, pues puedes tener misiones de ayuda en los periodos entre vidas y en otros periodos posteriores en los que puedes bajar a echar una mano en cualquier dimensión físico-material o astral en un planeta determinado. Era curioso ver que esta concierge que ven vestía ropas gruesas y botas enormes, como si fuese humana y estuviese trabajando en un frigorífico, como si fuese intrafísica, pues iba vestida para protegerse del frío. Dice, es curioso porque él iba en pijama y no estaba pasando frío. Por mi parte, continuaba con mi pijama fino y, por increíble que parezca, no me había contagiado del frío ambiente. No había viento, pareciendo que el aire estaba parado en un silencio eterno y respetable. Por el diálogo mental supe que la concierge que prestaba asistencia a aquellos hombres había desactivado el soma allí mismo, se había muerto por allí. Bueno, pues quizás por eso, como siempre iba vestido con el abrigo grueso y las botas, pues conservaba después esa apariencia porque le gustaba o lo que fuese. Había desactivado el soma allí mismo hace mucho tiempo y conocía la vida en aquel lugar por haber vivido allí. Bien. Vimos también un sitio para que los residentes hicieran ejercicio con unas bolas y más adelante un grupo de focas y algunos leones marinos. Sinceramente, yo que visitaba el lugar de forma extracorpórea no tenía frío, lo que no quiere decir que no puedas tenerlo, porque es una cuestión de diseño en tiempo real, de diseño instantáneo. Tú pues, ves el hielo, piensas que tienes frío y seguramente pues, tendrás una sensación de frío, aun estando en un cuerpo que es o nada o muy poco susceptible de tener frío, porque no es denso. En compensación, no le vi ningún atractivo a aquella soledad helada. Vivir en tales condiciones es respirar en el destierro. Debe ser una necesidad evolutiva para la mayoría de aquellos raros habitantes. Bueno, pues que lo habrían planificado o programado así en el periodo entre vidas, pues para tener alguna experiencia que querían vivir y que solo podía darse en lugares pues muy aislados. Pues, en fin, experiencias de soledad, etcétera, etcétera. Lo más importante fue identificar cómo la asistencia multidimensional, esa concierge que se encontraron allí con el abrigo grueso y las botas, está en todas partes, independientemente del medio ambiente adverso. Está en todas partes hay guías, amparadores. Otra cosa es que se manifiesten a tu vista, puede ser que no. Pueden ser de otros niveles dimensionales que desde el astral no se les ve. Pues, por ejemplo, desde el astral no se ve a los del siguiente nivel, por llamarle de alguna forma al semi-espiritual o espiritual. Enseguida abandonamos el lugar volando. En poco tiempo regresaba a la base intrafísica con el aire acondicionado funcionando. Pues bien, regresa a la alcoba y acaba el registro de la fase de proyección y empieza el registro de la fase de postproyección. Desperté en el soma y consulté el reloj, 12:47 de la noche, en el mismo instante en que los recuerdos empezaron a llegar a la memoria. Aquí debe haber algún error porque si cuando se durmió eran unos minutos pasados de la 1,
pues no pudo haber regresado a las 12:47 de la noche, es decir, 13 minutos antes de la 1. Pero bueno, debe ser un error de transcripción. En el mismo instante, a esa hora, cuando despertó, en que los recuerdos empezaron a llegar a la memoria, fragmentariamente, acompañados de un baño de energía. Eso es muy habitual. Llegas al cuerpo y bueno, pues después de la recoincidencia, pues te notas completamente energetizado. Me levanté y miré el termómetro de pared del despacho, 26 grados centígrados. ¡Viva el calor y el verano anticipado de Río de Janeiro!, exclama Waldo. Después de haber estado por allí, pues aunque sea le impresionó visualmente ver todo aquello helado. Y ahora viene esa reflexión que es muy interesante, de la que hablamos al principio. Es muy interesante para todo aquel que esté intentando o tenga previsto intentar la proyección de la conciencia fuera del cuerpo, el viaje astral. Dice, algunos procesos psicológicos que ayudan realmente a la proyección de los principiantes son los siguientes. 1. Querer proyectarse con vehemencia. Es decir, yo me voy a proyectar sí o sí. Sí o sí. No me cabe ninguna duda ni opción. Yo lo voy a conseguir y estoy seguro de ello. Y esa es la actitud del que intenta la proyección. 2. Apartar definitivamente el miedo de salir del soma. Bueno, esto del miedo es pues el principal inconveniente que tiene un proyector principiante. Por miedo a lo desconocido, porque no sabe lo que se va a encontrar, porque todo esto de salir del cuerpo es extraño, porque está relacionado también con la muerte y con los fantasmas y con los espíritus y con otras dimensiones y, en fin, con un montón de ideas que pues cualquier persona ha ido acumulando a lo largo de su vida en su consciente o trae de otras vidas del inconsciente. Y entonces, pues suele ser muy habitual el miedo a proyectarse. Pero, como ha dicho Waldo muchas veces, y yo confirmo, la primera vez que te proyectas, te das cuenta de la paz, salvo que tengas una mala experiencia, que es muy complicado porque vas amparado, vas guiado, vas protegido. Es una paz, es una dicha, es una gloria estar proyectado fuera del cuerpo, que enseguida entiendes que se va absoluta y completamente el miedo. Entonces, teniendo noción de esta información, de que el miedo se va según adquieres conciencia en el astral, se acabó el miedo. Salvo que tengas una mala experiencia, ya digo que eso es complicado. De hecho, pues las malas experiencias suelen surgir porque el sistema de creencias del proyector es muy dual, muy polar, muy fijado o enfocado en el bien y en el mal, y por supuesto con muchas creencias en el mal, personificadas en fin, demonios y fantasmas o malignos y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, bueno, claro, sí, pero un estudiante de espiritualidad en el camino expreso, como son los visores de estas grabaciones, no tiene que tener ningún miedo en absoluto. De hecho, es que la primera vez que surge a la consciencia, una vez proyectado, dice, pero qué tontería el haber tenido miedo. Bueno, pues esto es, creo que fundamental. Lo pone Waldo en segundo lugar, yo lo pondría en el primero, pero bueno. Apartar definitivamente el miedo a salir del soma. 3. Meditar intensamente sobre la proyección. Bueno, pues, ¿qué es lo que puede ayudar a que una persona medite intensamente sobre la proyección? Pues una información, que la vamos a dar ahora, no hay ninguna experiencia intrafísica equivalente en realización a estar proyectado fuera del cuerpo. No hay ninguna. Es tan sumamente apasionante que eso solo debe llevar a la segunda cuestión
de este punto, meditar intensamente sobre la proyección. La primera era recibir esta información. Proyectarse es apasionante. La segunda es utiliza tu imaginación e imagínate proyectado, imagínate volando, imagínate visitando cualquier punto del planeta, imagínate visitando a otras conciencias intrafísicas o extrafísicas. Imagínate entrando en cualquier sitio porque no hay barreras físicas. Entonces, con la información es apasionante y la imaginación de todo eso que puedes hacer e imaginarte haciéndolo, esto es lo que es meditar intensamente sobre la proyección. 4. Mantener perfecta consciencia de la existencia de sí mismo, del propio yo y del cuerpo biológico. Bueno, pues hay mucha gente que emplea todo su día en las preocupaciones y ocupaciones y actividades externas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Waldo? Que estés en el aquí y en el ahora y estés centrado y sientas tu cuerpo físico y sientas las sensaciones energéticas de los cuerpos superpuestos poco a poco y tengas una clara conciencia de la existencia de ti mismo, de tu propio yo y de tu cuerpo biológico. Muy clara. ¿Eso cómo se realiza? Pues primero con una decisión. Segundo, pues con la práctica. Voy a estar en mí, voy a estar centrado, voy a estar presente, no voy a estar evadido con 20.000 problemas y con el parloteo mental. Y luego además, pues haciendo ejercicios de toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo. Los ejercicios que promueve la IAC, la International Academy of Consciousness, que es lo que fundó Waldo Vieira, pues precisamente fomentan, entre otras cuestiones, el mantener perfecta conciencia de lo que es tu cuerpo biológico y de tu propio yo. 5. Conocer todo lo que ya se sabe sobre el psicosoma. Recordad que estamos viendo los procesos psicológicos que, según Waldo, ayudan realmente a la proyección de los principiantes. 5. Conocer todo lo que ya se sabe sobre el psicosoma, sobre el cuerpo astral. Bueno, pues, en fin, de esto hay información en Internet a patadas, o como se dice por mi tierra, a cascoporro, muchísima. Entonces, bueno, pues no está mal comprender un poco qué es el cuerpo astral. Aquí a lo largo de estas sesiones lo hemos descrito en numerosas ocasiones de palabra de Waldo, pero bueno, pues hacerlo específicamente, buscar información y... 6. Visualizar el recorrido físico que la conciencia hará en el psicosoma al verse fuera del cuerpo denso. Yo más que físico diría el recorrido espacial, porque cuando estás proyectado ves la dimensión astral y ves el reflejo astral de la dimensión físico-material. Ya lo hemos dicho, si una mesa tiene sus vértices físicos y tú la ves perfectamente con tus ojos físicos, en el astral vas a ver la misma mesa, solo que con los vértices algo más brillantes, pero puedes verla con la misma apariencia que físicamente. Entonces, hacer el recorrido es que cuando tú te vas desplazando por el espacio, que es el mismo de las dos dimensiones, es el mismo espacio, los niveles dimensionales se diferencian porque son diferentes horquillas de velocidad de la oscilación de las partículas subatómicas cuánticas, de la frecuencia energética. Diferentes horquillas de frecuencia energética, pero están todas superpuestas las dimensiones en el mismo espacio. Entonces, visualiza el recorrido que vas haciendo, físico. Bueno, pues que veas que sales de tu habitación, que entras, que en fin, que vas al pasillo, que vas al salón, que sales fuera del edificio, que intentes ver por dónde vas. No es fácil para un principiante. Por eso dice Waldo, intentar, no dice intentar, dice visualizar el recorrido físico, intentar hacerlo porque no es sencillo, porque al principio cuando te proyectas pues estás bastante confuso y no ves bien lo que te rodea. A veces pues lo ves todo negro, a veces nada más ves lo que tienes enfrente, no ves lo de alrededor, en fin, esto se va desarrollando. 7. Crear el hábito de pensar sobre la proyección en el periodo antes de dormirse. Bueno, pues este 7
y el punto 8 y el 9 y el 10 van en conjunto. Lo vais a entender ahora mismo. Podría resumirse estos puntos 7, 8, 9 y 10 en el mismo. Ahora cuando lo leamos os vais a dar cuenta. 7. Crear el hábito de pensar sobre la proyección en el periodo antes de dormirse. 8. Leer sobre la proyección antes de ir a dormir. 9. Desear soñar con una proyección antes de dormirte. Bueno, eso todo el día. No, todo el día no, porque no deseas soñar esta noche con una proyección, lo deseas cuando te vas a dormir. 10. Saturar la mente con la idea de la proyección consciente. Consciente. Daos cuenta por qué dice Waldo consciente. Porque todos nos proyectamos todas las noches, pero de forma inconsciente, involuntaria y olvidada, no recordada. Entonces, saturar la mente es acostumbrarse a normalizar la idea de la proyección, normalizarlo. Bueno, pues de hecho, antes de proyectarte lo consideras absolutamente extraordinario y maravilloso. Después, cuando ya tienes cierta fluencia en proyectarte, ya no lo consideras tan extraordinario, aunque sigues considerándolo maravilloso, porque lo es. Y bueno, pues se normaliza en ti. Bueno, pues antes de proyectarte, intenta ir normalizándolo. Es que realmente es una facultad que todos podemos realizar y que no me cabe ninguna duda de que en un futuro la humanidad lo hará habitualmente, como algo normal. Claro, no puedes ir a trabajar proyectado en el astral porque el trabajo sigue siendo en el físico material, no en el astral, aunque ya empezarán a surgir trabajos en el astral, y si no al tiempo. Bueno, pues aquí acaba este capítulo 52, interesantísimo sobre todo por la reflexión final de Waldo, y como nos da tiempo, pues vamos a empezar el capítulo 53, página 179, que se titula Bogando por el cielo. Y dice así: viernes, 14 de diciembre de 1979, tercer sueño a las 11:04 de la noche. Temperatura ambiente 26 grados, humedad 50%. Me acosté del lado izquierdo, sin cubrirme. El aire acondicionado indirecto funcionaba en el despacho. Sí, con 26 grados no puede acostarse sin cubrirse absolutamente con nada. Es buena temperatura, incluso calurosa para dormir. Tenía el aire acondicionado indirecto desde el despacho, fuera de la habitación. Bueno, acaba el registro de la fase preproyección y comienza el registro de la fase de proyección. Dice: mis recuerdos comenzaron cuando me vi solo e infinitamente libre en el espacio. De repente, pues, él se proyecta inconsciente, pero toma conciencia cuando ya está por ahí fuera, no sabe dónde. Y dice: estaba en el espacio, me vi solo e infinitamente libre, no me rodeaba nada. Mi proceso de interpretación y raciocinio estaba agudo, porque puede no estarlo. Cuando tú te proyectas, a veces estás muy lúcido y otras veces no. A veces estás muy agudo en tu raciocinio y otras veces no. A veces ves todo con perfecta nitidez y otras veces no. Entonces, bueno, pues Waldo, a pesar de toda su experiencia, dice: pues es que esto tampoco, en fin, se sabe muy bien por qué es. Es decir, que a veces te ocurre que no te puedes proyectar, otras te proyectas y no estás lúcido, otras te proyectas y no ves nada, otras sí, otras te proyectas inmediatamente, otras vas con mucha energía y estás mucho tiempo, otras nada más que 10 segundos, otras 5 minutos, hay de todo. Y bueno, Waldo siempre lo ha relacionado, al igual que los chamanes, con un perfecto equilibrio y acopio de energía personal que lo da pues la buena alimentación, el ejercicio, la vida sana, en naturaleza, pero sobre todo lo que los chamanes conocen como el estado de impecabilidad. También textos como Un curso de milagros te hablan de la impecabilidad, en el sentido de tener una mentalidad divinizada, de forma que no pierdas energía con los procesos egoicos.
porque la mayor nitidez, consciencia, voluntariedad, rememoración posterior, dependen de el equilibrio y la cantidad de energía que tengas y la calidad de esa energía. Vale. Entonces dice Waldo, estaba fenomenal, proyectado, agudo, con un gran potencial autocrático podría interpretarse con un gran poder sobre la situación, pero yo creo que es autocrítico, que es un gran potencial de discernimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento. No percibía nada incongruente, incoherente o anacrónico en aquellas circunstancias. Estaba fantástico, vaya envidia de proyección. Sabía indiscutiblemente que estaba proyectado. Cuando estás proyectado, sueles saber indiscutiblemente que lo estás. Al principio hay veces que dudas, luego hay proyecciones que o bien porque no estás muy consciente, o bien porque son proyecciones del cuerpo mental o espiritual en vez de del cuerpo astral, sexto nivel dimensional, cuerpo mental, quinto nivel dimensional. Entonces, bueno, pues puedes tener un sueño lúcido y te parece todo tan real que crees que estás proyectado con el cuerpo astral, pero no, estás proyectado con el cuerpo mental. Pues bien, Waldo dice, el proyector cuando está consciente sabe perfectamente en qué cuerpo está proyectado, como le ocurría a él, que estaba muy consciente, con un agudo raciocinio e interpretación, un gran potencial autocrítico, estaba muy nítido. ¿Cómo llegué hasta allí? ¿Qué sucedió? No sabía. De repente, pues tomó conciencia allí, claro, y entonces dices, bueno, pues aquí estoy, no sé qué ocurre, pero no me importa, no me importa porque da igual donde esté, porque en cuanto quiera volver al cuerpo es pensamiento y acción, como hemos dicho antes, e inmediato, ahí estoy. Salvo que tú mismo tengas un proceso interno por el cual, pues, te impidas con una creencia inconsciente o pues esas creencias muy polarizadas que no puedes volver, pero al final acabas volviendo. Miré hacia arriba y vi la luna, más nítida y grande frente a mí, y decidí volar en su dirección. Se fue volando hacia la luna, la vio y dijo, me voy para allá. Comencé a cruzar el espacio rumbo a ese astro a una velocidad increíble. Sentía que la Tierra se iba quedando pequeña detrás de mí, mucho más rápido que un cohete, por supuesto. Esto, si quieres estar en la Luna, de repente estás. Y si quieres ir muy rápido, pues vas muy rápido, tan rápido como quieras. Si esto es un tema cuántico. De pronto, al ver hacia atrás, me sentí tan solo, aislado, en ese espacio inmenso, que decidí volver inmediatamente, desistiendo del trayecto previamente seleccionado, desistiendo de la idea blanco de llegar a la Luna. Tenía la certeza de que si quisiera podría estar allí en poco tiempo. Fijaos, se siente solo y aislado y decide volver inmediatamente. Esto no es como aquí en el físico material, en el que tú te sientes solo y aislado y reflexionas un poco y dices, me voy a volver. Y después de concluir en tus procesos mentales, me voy a volver, luego decides volver y te pones a andar. Bueno, pues en el astral no es así. En el astral es, me siento solo y aislado, ya estoy en el cuerpo. Waldo dice, decide volver, pero yo creo que es, pues, que no digo yo que no pueda Waldo sentirse solo y aislado y continuar el viaje y luego decidir al cuerpo. Estoy diciendo es que hasta que no se tiene un cierto control, sentirse solo y aislado implica inmediatamente que te vuelves al cuerpo. Es decir, cuando tú detectas alguna circunstancia en la que no estás a gusto, parece que hay una decisión automática, inconsciente. Entonces,
vas en un viaje astral, ves algo que no te convence por lo que sea y ya estás fuera, estás volviendo. Bueno, aquí Waldo seguramente por su experiencia, pues él, tal como lo dice, puede sentirse mal, decidir seguir volando mientras está pensando que se siente mal y luego decidir dar la vuelta. Voy a dar la vuelta y me vuelvo. Pero al menos al principio, al menos en mi experiencia, eso no es así. Regresando a gran velocidad, fui rompiendo algunas nubes, como un avión que baja buscando una pista de aterrizaje improvisado. Fui a dar sobre varios edificios. Uno de ellos, el más bajo, tenía almenas. Descendí aún más y vi que era una torre más alta, que era la torre más alta de un castillo. Todo estaba desierto, en la noche profunda y tranquila. Sobresalían las luces dispersas en la ciudad. No estaba en Brasil. Luego pasé sobre los tejados de varias casas y me posé en una de las calles. Aterrizó en una de las calles. Se puso de pie allí. El lugar, inusual para mí, era agradable y parecía un establo bien construido y limpio. Bueno, pues aquí igual falta algo porque se dice que se posa en una de las calles, habla luego a continuación inmediatamente de que es un establo bien construido y limpio. Igual es que lo tenía enfrente. La vía pública estaba en calma a altas horas de la noche. Había pocos coches circulando en ciertos trechos empedrados. Se veía luz en alguna que otra casita. Cerca de una plaza triangular había 6 taxis estacionados. No eran vehículos brasileños, parecían modelos antiguos y diferentes. Cerca, una casa nocturna tenía un cartel luminoso encendido. No pude leerlo. Al deslizarme por la calle, la concierge de una señora, junto con otra de aspecto femenino, se fijaron en mi fisonomía extrafísica. No sabría decir qué idioma hablaban en aquel lugar. Entendía los pensamientos de las concierges. Esta es otra cosa. Tú te comunicas por telepatía. También puedes comunicarte por un medio que simula el habla de forma energética. Lo simula, claro. Las palabras que estás entonces oyendo, es decir, la energía con información, pensamiento que estás recibiendo en forma de palabras, la puedes recibir en otro idioma. Pero eso no impide que tú tengas una perfecta comunicación con cualquiera, tenga el idioma que tenga. Entendía los pensamientos de las concierges. Me examiné a mí mismo y vi que estaba entero, porque a veces, bueno, pues según ha contado Waldo previamente, a veces no se te ve medio cuerpo cuando estás proyectado, pues por alguna razón tienes en diferente nivel de frecuencia vibratoria de cintura para abajo y de cintura para arriba, o algo así. He querido yo entender cuando lo ha contado Waldo. Me examiné a mí mismo y vi que estaba entero, debidamente vestido con mi pijama azul claro de 3 bolsillos. No encontré nada especial. Tal vez, porque claro, le ven que se le quedan mirando y Waldo dice, ¿tendré algo raro? No, bueno, iba con el pijama de siempre. Tal vez les llamó la atención el cuello escotado, pues seguramente pues porque dejaba al aire libre el pecho, o algún reflejo visible del cordón de plata, especulaba Waldo, que les podría haber llamado la atención. No recuerdo lo que sucedió después. Sé que recibí una sugerencia de origen impreciso de volver al Soma. Bueno, pues esas sugerencias de origen impreciso de volver al Soma es que estás tan maravillosamente disfrutando de tu experiencia y entonces de repente no se sabe por qué, Waldo le llama sugerencia, pues dices, pues me tengo que volver y te vuelves. No, es que no terminas de decir me tengo que volver, es que al segundo estás despertándote en el cuerpo, es así. Mi control mental sufría una fuerte conmoción. Supongo que volé rápidamente hasta el apartamento, pero no lo recuerdo. ¡Chum! Inmediato, instantáneo, y ahí estás despertándote. Acaba el registro de la fase de proyección y viene el registro de la fase de post-proyección. Dice, mi memoria regresó cuando despertaba. Estaba del lado izquierdo. Me sentía helado y con la nariz tapada, medio asfixiado.
Cambié de posición, fui al baño y volví a la cama. Consulté el reloj. 11 minutos después de medianoche. Empezó a las 11:04, pues una hora estuvo por ahí. No. A las 11:04 fue la última vez que miró el reloj, luego se quedaría dormido cuando fuese y estuvo pues menos de una hora por ahí. Consulté el reloj, 11 minutos después de medianoche y el termómetro 26 grados, siguiendo los hábitos rutinarios de las proyecciones. Él siempre pues registra todos estos datos porque él se plantea los viajes astrales de una forma científica. Me acosté sobre el lado derecho para dormir de nuevo, cubriéndome con la colcha blanca. Al apoyar la cabeza en la almohada, me vinieron algunos recuerdos fragmentados. Sin duda, la condición fría del soma impuso el regreso. Es que se estaba enfriando el cuerpo en la alcoba. El soma, con el aire acondicionado que tenía desde el despacho, se le estaba enfriando el cuerpo de estar quieto. Es conveniente siempre taparse con una colchita fina para que eso no ocurra. Claro, se te enfría el cuerpo, pues regresas inmediatamente. Es como si oyes un sonido. Pues, por ejemplo, por experiencia propia, yo me pongo la alarma porque yo intento las proyecciones muy pronto de madrugada y, bueno, pues luego no puedo seguir durmiendo, tengo que... Entonces, yo regreso al cuerpo un nanosegundo antes de que la alarma suene, porque tú sabes cuándo va a sonar. Esto es curiosísimo. Entonces, regresas y empieza a sonar. No regresas y lleva un rato sonando, no. Regresas y empieza a sonar la alarma. Sin duda, la condición fría del soma impuso el regreso, perjudicando el despertar y la rememoración y el recuerdo. Es raro que eso me suceda. Y se pregunta, ¿la proyección en el espacio y a gran distancia contribuiría a enfriar el cuerpo de carne y huesos? Creo que no. La temperatura de este viernes ha sido la más alta de la primavera, 39,5 grados centígrados. Este fue un caso típico de rememoración retardada, lo que constituye una excepción en los procesos mnemónicos comunes. Pues sí, es una excepción porque cuando tú has logrado tener una proyección voluntaria, lúcida, consciente, es muy raro que haya un intervalo entre el regreso y el recuerdo, como dice Waldo que le ocurrió. Waldo dice, regreso al cuerpo y me acuerdo a los 10 minutos del viaje astral. Eso es muy raro. Lo normal es que tú regresas con los recuerdos, traes los recuerdos en tu paracerebro del cuerpo astral, los trasladas al cerebro físico y eso sí, es conveniente hacer ya con el cerebro físico un repaso de lo que ha ocurrido. Ha ocurrido esto y esto. Porque de esa forma ya se fija la información en tu cerebro físico. Porque si no haces el repaso, te acuerdas, pero luego no te acuerdas. Porque vienen los recuerdos en el cerebro parafísico, en el paracerebro o extrafísico, en el astral, y no se acaban de fijar salvo que tú hagas la rememoración. Entonces, bueno, pues por eso el hábito de Waldo de registrar siempre que termina un viaje astral, pues todas esas circunstancias. De hecho, este maravilloso diario surge de ese afán de registrarlo todo. Y es muy conveniente si se intenta la proyección desde el primer momento en que se consigue, desde la primera proyección voluntaria, consciente y lúcida que se tenga, y rememorada, es muy conveniente a partir de ahí escribir. Puede ser escribiendo en un papel, puede ser escribiendo en el móvil, en el celular, en el ordenador, en el PC. También puede ser grabándolo. Pues me ha pasado esto, porque bueno,
pues, al fin y al cabo acabas de despertar o de regresar al cuerpo, entonces estás un poco, no te apetece sentarte a escribir. Ahora tenemos lo bueno de que los móviles, los celulares, te permiten grabar. Entonces grabas y haces el paso de la información desde el cerebro astral al cerebro físico mientras haces la grabación. Con lo cual, ya a partir de ahí te puedes acordar indefinidamente, pues depende de tu memoria y de la impresión que te hayan causado esos acontecimientos. Y no solo eso, sino que lo tienes grabado también y estás haciendo un diario. Y es muy conveniente hacer un diario porque así vas viendo también la evolución que vas teniendo. Que la evolución es también pues una maravilla, ir viendo cómo poco a poco pues vas teniendo más lucidez, más visión, en fin, más comunicación, de repente un día te ves las manos, todas estas cosas que de verdad son fantásticas y maravillosas. Bueno, podíamos seguir con el capítulo 54, porque es corto, pero va a ser un poco forzado. Llevamos 3/4 de hora, no está mal, con lo cual dejamos el capítulo 54 para otra sesión y sí, y lo dejamos aquí. Página 181. Pues nada, sin más, prospector.